Gloria a Dios. Amén. No sé si ya tenemos aquí está, amén. Muy bien, hoy día vamos a tratar un tema muy importante para nuestras vidas. Sé que lo hemos visto en muchas ocasiones, que es el pacto, ¿no? Y hemos visto que Dios es un Dios de pactos, un Dios de promesas, un Dios de cumplimiento. Y para esto, hace unos días quería comentarles, hace unos días estaba justamente con mis pequeños, que ya no son tan pequeños, reunida en mi casa para compartir la palabra. Y justo Dios me dio esta palabra del pacto, que es necesario que podamos entender, primero como individualmente y después como familia. Y que es necesario que podamos hacerlo porque si no nos movemos a través de la manera en que Dios se mueve, entonces no podemos entender muchas veces las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Así que vamos a hablar ahora de cuál será el poder, la fuerza del pacto. Y vamos a dar una pequeña definición de qué es el pacto. El pacto para las personas, ¿no es cierto?, para el ser humano, es un compromiso formal que dos o más personas realizan y donde se fija la fidelidad hacia los términos acordados o hacia una declaración. Entonces, cuando hablamos de pacto, ¿no es cierto?, hacemos un compromiso. Antiguamente se hacían pactos verbales, ¿no? Venían las familias, el varón del esposo, el que era jefe de hogar, hacía un pacto y esa palabra era ley. No sé si ustedes se acuerdan, los abuelitos, la gente de antigua decía: mi palabra tiene que ser ley. Si yo digo sí, es sí, y si digo no, es no. Y nosotros, con el transcurso del tiempo, se ha ido modificando esto, porque en definitiva los tiempos han cambiado y cada vez es más necesario que se haga contratos escritos, porque los pactos se rompen. Pero antes no era así. Por eso es que muchas veces ahora yo les digo a mis hijos: si tú has dicho sí, pues tiene que ser sí, porque el varón tiene que ser un varón de una sola palabra. Y el otro día me acordaba eso, y es porque en mi familia eso se mantuvo, ¿no es cierto? Y las generaciones van aprendiendo de lo que era la esencia. Y si la esencia era fuerte, en este caso mi abuelo materno diré, tenía pues una palabra y era súper estricto. Y si él decía algo, aunque después podía arrepentirse, ya lo había dicho y no se podía cambiar por ningún motivo, porque ya se había determinado. Entonces, a lo largo del tiempo, ahora tú dices algo y a los 5 minutos dices: no, mejor no. Por eso es que ahora hay contratos, ¿no?, escritos, donde tú haces un pacto, firmas, tienes que estar de acuerdo, y si no cumples el contrato, pues hay consecuencias, ¿no es cierto? Bueno, vamos adelante entonces. Ahora ya sabemos que es un pacto entre personas, pero el pacto con Dios, ¿qué es el pacto con Dios? Nos dice que es el más alto y distinguido de todos los compromisos que una persona podría llegar a tener. El Señor es soberano y nos ha hecho una propuesta de que no podemos rechazar. Miren, cuando tú haces un pacto entre personas, tienen que estar de acuerdo y tienen, obviamente, el interés de cada persona tiene que ser a mitades, ¿no? Hacemos este pacto porque a mí me conviene esto, a ti te conviene aquello, entonces pues hacemos un pacto. Pero con el Señor no tenemos ese nivel de igualdad. No tenemos un pacto de igualdad. ¿Por qué? Porque Él es soberano en todo. No nos necesita. No tenemos que ofrecerle. Entonces, su pacto que nos da es un pacto de amor. No necesita nada a cambio. Por eso es que lo único que nosotros podemos darle al Señor es nuestra alabanza. Más nada. ¿Qué podríamos darle si Él es dueño de todo?, dice su palabra. Por eso es que cuando hacemos un pacto con Dios, es una propuesta que no podemos rechazar, una oportunidad para obtener la vida eterna.
Es algo maravilloso, porque imagínense que lleguemos ya cuando el Señor nos recoja, lleguemos ahí arriba y tú no hayas hecho el pacto. Y el Señor te diga, ¿por qué no hiciste ese pacto conmigo? Sería absurdo, sería loco si sabemos que vamos a tener la vida eterna, si realmente creyésemos, si el mundo de afuera entendiera que haciendo un pacto con el Señor es una propuesta que nadie debería rechazar, las cosas cambiarían, ¿no es cierto? Si alguien te dice, mira, si haces un pacto conmigo, vas a vivir eternamente y no vas a envejecer. ¿Y qué tengo que dar a cambio? Nada. No sería algo que nadie podría rechazar. Pero definitivamente es tan difícil a veces hacer un pacto con el Señor y lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a hablar qué pactos había o qué pactos existen en la Biblia. Nos pone aquí 5 pactos, ¿ya? El pacto de Noé, ¿se acuerdan? Cuando hizo el diluvio, ¿verdad? Hizo un pacto y se lo selló con el arco iris, ¿no? El pacto de Abraham, donde le dice, ¿sabes qué? Mira las estrellas y así será tu descendencia, ¿no? El pacto de Moisés, ¿no? Que le dice a su pueblo y les da los 10 mandamientos y les dice, si tú cumples eso, tú serás mi pueblo, te voy a hacer heredero e hijo. El pacto de David, ¿no es cierto? Que le dice que su reino será eterno, ¿no? Y llegamos al nuevo pacto, en que Jesús viene a sellar ese pacto con su sangre preciosa. Amén. Podemos dividirlo esto en 2. Podemos decir el pacto del Antiguo Testamento, el pacto antiguo y el pacto nuevo. Se puede dividir en esas 2 maneras. Pero vamos a un poquito más adelante. Ya hemos entendido lo que es un pacto entre personas, un pacto con Dios, los pactos que existieron en la Biblia. Estamos ahora obviamente en el nuevo pacto, ¿no? Miren, el pacto del Señor dice que vino Jesús aquí a la tierra no a quebrantar nada, ¿no? Sino a que se cumpliese. Es decir, las promesas y las maldiciones que existían en los pactos antiguos no podíamos cumplir, sobre todo las bendiciones, no podíamos alcanzar porque somos seres imperfectos. ¿Quién fue el perfecto que pudo cumplir todo eso? Jesús. Y al cumplir eso nos dio acceso a llegar a esas promesas. ¿Amén? Bueno, ahora vamos a hablar sobre las consecuencias de romper un pacto. Y para eso nos vamos a ir a 1 Reyes 11. ¿Qué nos dice el Señor? En consecuencia, el Señor le dijo: ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Pero por amor a tu padre David no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo. Hablando un poquito en contexto, esto le estaba hablando a Salomón. Ustedes saben que Salomón fue muy bendecido, hijo de David, el más sabio del mundo, el más rico, ¿no es cierto? Tuvo muchas cosas, pero hubo un momento en su vida que se desvió tanto. Tuvo tantas mujeres y mujeres que adoraban otros dioses, que empezó a flaquear y el Señor le habla y le dice: no has cumplido mi pacto. ¿Qué pasó? Antes de eso, Dios hizo un pacto con David y le dijo a David: ¿sabes qué? Tu reino va a ser eterno. Tu descendencia va a estar siempre en el reinado. Pero ¿qué pasa aquí? Llega su hijo y lo que habíamos hablado hace unos domingos, ¿no es cierto? Dios tiene un plan para nosotros, pero a veces no podemos o no llegamos a cumplirlo porque nosotros pecamos, ¿no es cierto? Entonces David había hecho el pacto con Dios, pero su hijo empezó a fallar.
Pero miren esta parte, a mí me emociona porque el versículo 12 dice, pero por amor a tu padre David, porque Dios es un padre tan amoroso, hizo un pacto con David y le dice, porque yo hice un pacto con tu padre, no haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo. O sea que Salomón en realidad fue y reinó y tuvo paz por amor a David, no porque Salomón lo hubiese merecido, sino por el pacto que hizo a su padre David. Ahora vámonos a Ezequiel 17:19, donde dice, entonces esto dice el Señor soberano, tan cierto como que yo vivo, lo castigaré por no cumplir mi pacto y por despreciar el juramento solemne que hizo en mi nombre. Arrojaré mi red sobre él y lo capturaré en mi trampa. Lo llevaré a Babilonia y lo juzgaré por haberme traicionado. Miren, esto está hablando el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Dios había hecho un pacto con Moisés y su pueblo había firmado ese pacto, habían dicho, sí Señor, vamos a ser tu pueblo, te vamos a obedecer, te vamos a servir, no nos vamos a inclinar a otros ídolos. Y todas las promesas que el Señor les había dado, que tú vas a heredar la tierra prometida, que nadie va a poder vencerte, todas esas promesas estaban ahí hasta que dice, tan cierto como yo soy, ¿no es cierto? Y no voy a perdonarte, voy a agarrar y voy a llevarte cautivo. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Tuvo una consecuencia. Aunque si vamos más, si nosotros leemos más este libro, vemos que el Señor le dice, pero en algún momento, cuando te arrepientas, yo te voy a traer. Es como un papá, ¿no? Un papá, puede que nuestros hijos se porten muy mal y llega un momento en que tienes que disciplinarlo y dices, ahora vas a ver, ¿no? Ahora vas a ver lo que te va a ocurrir. Y no hay otra, ¿no? Lo vas a dar, le vas a dar o lo vas a castigar. No hay manera de que no pase. Pero nunca nuestro amor va a cambiar. Y si viene tu hijo arrepentido y dice, papá, mamá, en la edad que sea, lo lamento, y tú sientes que tiene un corazón arrepentido realmente, pues lo vas a perdonar. Porque ese amor nos ha dado a nosotros el Señor, para que entendamos cómo es Él con nosotros. Entonces, aquí vemos que el pecado, el romper el pacto con el Señor, tiene su consecuencia. Miren, en Ezequiel 16:59 nos dice, porque el Señor dice así, te trataré de la misma manera que me trataste cuando profanaste tus votos para romper con el pacto. En cuanto a mí, yo recuerdo el pacto que hice contigo cuando eras joven, fue un pacto para siempre. Mire, el Señor dice, te trataré de la misma manera que me trataste cuando profanaste tus votos para romper con el pacto. ¿Será que el Señor va a tratarnos así, que se va a olvidar? Mire, somos una generación, y eso les estaba diciendo al principio, ¿no? La generación más antigua tenía un pacto y el varón de la casa, el jefe de hogar, hacía un pacto y le decía, mi promesa vale más que muchos, que te firme muchos papeles. Mi palabra te es palabra de honor. Eso decían antes las personas, ¿no? Y el Señor viene a decir, ¿tú crees que te voy a tratar de la misma manera que tú me estás tratando? Olvidándote, rompiendo el pacto. En cuanto a mí, dice el Señor, yo recuerdo el pacto que hice contigo cuando eras joven. Fue un pacto para siempre. Miren, Dios se acuerda del pacto que hiciste con Él. No pienses que porque tú te olvidaste o porque yo me he olvidado del pacto, Dios también se ha olvidado y bueno, pues ya ni modo, ahí se fue. Sino que dice, yo no voy a tratarte así. Yo me acuerdo el pacto que hice contigo. Y ese pacto es para siempre. Ezequiel 16:61 nos dice, cuando tomes control de esos pueblos que son más grandes y más pequeños que tú, entonces recordarás lo que hiciste antes y te avergonzarás. Te las entregaré para que sean tus pueblos, lo cual va más allá de lo que prometí en el pacto.
cuando te acuerdes, cuando estés en victoria, en otras palabras, cuando estés en victoria, cuando hayas hecho y visto las promesas que te he dado, te acordarás que a pesar de que tú no cumpliste mi pacto, yo sí lo cumplí. Te prometí estas cosas y las cumplí. Y te avergonzarás, dice. Te las entregaré para que sean tus pueblos, lo cual va más allá de lo que prometí en el pacto. Imagínense un Dios así. Nos ha prometido algo y nos da a veces mucho más de lo que había prometido. Es como cuando tú haces un pacto y te dice, bueno, aquí tienes tu casa, y alguien te dice, pero ¿sabes qué? Te voy a dar amoblada más. Y no estaba en el contrato que te dé amoblada. Es algo maravilloso, ¿no? Así deberíamos sentirnos. Miren, cuando ayer estaba yo leyendo esto, me emocionaba porque a veces leemos la palabra y no entendemos muchas cosas, pero a veces habla a tu vida y dices, Señor, wow, eres maravilloso, eres tan amado con nosotros que no entiendo tu amor inexplicable. Por eso es que cuando David estaba haciendo el pacto con el Señor y le dice, ¿sabes qué? David, vas a estar para siempre, y etcétera, etcétera. Y David se emociona tanto y le dice, ¿quién soy yo para que te hayas fijado en mí? ¿O quién es mi familia? Realmente eres algo maravilloso. Realmente David tenía un corazón adorador. Por eso es que yo les insto a que ustedes tengan ese corazón adorador. Porque como les digo, lo único que podemos dar al Señor es nuestra adoración. Y Él se deleita en hacernos bien cuando nosotros le adoramos. Amén. Entonces dice el versículo 63, lo haré para que recuerdes lo que hiciste y te avergüences, de manera que cuando borre todos tus pecados, nunca más tengas que soportar la vergüenza que hace que la gente se horrorice de ti. El Señor tu Dios lo ha dicho. O sea que a pesar de que podamos estar caídos, a pesar de que nos hayamos podido volver a enlodar y hacer todo eso, el Señor hará, dice, y estableceré nuevamente el pacto contigo para que te avergüences, es decir, para que te arrepientas, ¿no? Y cuando borre todos tus pecados, nunca más tengas que ser avergonzado por nadie más. El Señor nos está diciendo aquí, no necesitas pensar que, porque es así. Hace un tiempo una persona me dijo, me he encontrado con mi pasado, ¿no? Me he encontrado justamente con personas que estaban en mi pasado y me han hecho avergonzar. Pero tú vas a la iglesia, pero ven con nosotros, tú nos perteneces. Pero te acuerdas de Estito, mira, ya está él. Y te has sentido avergonzada. ¿Por qué? Porque no ha recordado que el pacto que ha hecho con el Señor ha hecho que borre todas esas cosas, y en Jesús somos nuevas personas. A pesar de que alguien te venga a decir, pero tú eras así, ¿te acuerdas que hemos hecho esto? El Señor te dice, para que nunca más tengas que soportar la vergüenza que hace que la gente se horrorice de ti. El Señor Dios lo ha dicho. ¿Amén? Ahora, bueno, ya sabemos, ¿no es cierto?, que es un pacto, que es el pacto con Dios, las consecuencias, y ahora nos vamos a ir a la recompensa de los que guardan el pacto de Dios. Porque si también hay consecuencias, también tenemos recompensas. Y obviamente esto va a agradar a nuestra alma. ¿Amén? El versículo 9 de Deuteronomio 7 dice así: entonces, reconoce ahora que el Señor tu Dios es el único Dios. Es un Dios fiel que mantiene por 1000 generaciones su pacto y fiel amor hacia todos aquellos que lo aman y obedecen sus mandamientos. Miren, si nosotros reconocemos que Dios es el único Dios, que Dios es un Dios fiel que mantiene por 1000 generaciones su pacto. Miren, hace un tiempo les decía, cuando dice que la maldición viene hasta la tercera y cuarta generación, ¿no?, de los que le aborrecen. Es decir, hace un tiempo me acuerdo bueno, valga la redundancia, que mi abuelita tenía cáncer, ¿no?,
que mi mamá tuvo cáncer, que mi prima tuvo cáncer. Y uno de mis hermanos me dijo, tienes que hacerte análisis porque tenemos una generación de mujeres en la familia que tiene cáncer y que se manifiesta más o menos a partir de los 40. Entonces yo, andando un poco con una prima, me dijo, ¿tú sabías que nuestros antepasados eran brujos? Entonces yo empecé a unir esto, porque en realidad las maldiciones de los que le aborrecen se van hasta la tercera y cuarta generación. Y eso está escrito, ¿no es cierto? Entonces es cierto, es verdad. Pero ¿qué es lo que podemos hacer tú y yo si estamos en una de esas generaciones que han sido maldecidas? Pues tenemos que romper, ¿no? Tenemos que romper esa maldición y hacer un nuevo pacto. Por eso es que esa noche cuando estaba con mis hijos ahí, les expliqué lo mismo y les dije, ¿saben qué? Vamos a romper y tú y yo vamos a hacer un nuevo pacto. Y a partir de este momento, no solamente mi tercera y cuarta generación va a ser de bendición, 1000 generaciones, si no viene el Señor antes. Amén. Ese es el Dios maravilloso. Miren cómo se desequilibra la balanza, ¿no? Tercera y cuarta generación de maldición. Tú cambias eso en tu vida y 1000 generaciones van a ser bendecidas por la decisión que tú y yo tomemos el día de hoy. Miren, todo esto quiero que vayamos entendiendo, porque esta mañana quiero que te comprometas y que nos comprometamos a hacer un pacto con el Señor. Pero para eso debemos entender, ¿no es cierto?, las consecuencias de un pacto, porque a veces hacemos cosas así por decir y vienen consecuencias. Tienes que estar completamente y tenemos que estar completamente seguros de lo que vamos a hacer en esta mañana. ¿Amén? Entonces dice, entonces reconoce ahora que el Señor, tu Dios, es el único Dios. Es un Dios fiel que mantiene por 1000 generaciones su pacto y fiel amor hacia todos aquellos que lo aman y obedecen sus mandamientos. Deuteronomio 30:16 dice, pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y que cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Miren, está hablando aquí, le dices, el Señor, si tú me amas, si tú cumples mis mandatos, si cumples mis decretos, mis ordenanzas, lo que está escrito en la palabra, si lo haces así, vas a vivir y te vas a multiplicar. Y el Señor tu Dios te bendecirá, no solo a ti, sino todo lo que pises. No solamente a tu persona, sino todo lo que está a tu alrededor, todas las cosas que emprendan, todas las promesas que estás a punto de alcanzar. Ahí el Señor estaba hablando a un pueblo que estaba a punto de entrar a la tierra prometida y iba a poseerla. Y antes, dice un ratito, antes de que pase todas estas cosas maravillosas en tu vida, vamos a hacer un pacto. Porque a veces necesitamos hacer ese pacto porque nos desviamos, alcanzamos algo que tanto anhelábamos y nos olvidamos, ¿no? Alguien dijo, ¿no? Señor, necesito que pueda estar yo embarazada porque no puedo tener hijos y el Señor nos da y después decimos, no voy a poder venir en mucho tiempo a la congregación porque es muy fría y mi bebé se puede enfermar. Empezamos a desviarnos, ¿no? Y eso no es malo. O sea, no es que seas una persona mala. Lo que pasa es que nos olvidamos el pacto que hicimos. ¿Se acuerdan de esa mujer que lloraba en el templo y la mamá de Samuel, ¿no? Quería tanto y le hizo un pacto. Miren ese pacto de entregárselo, ¿no? De entregárselo, y se lo entregó y pues Samuel, ahí está nuestro profeta Samuel, ¿no? Pero a veces es difícil. Miren, dice, estamos a punto de entrar y siempre Dios, cuando va a pasar algo bueno en tu vida, va a hacer primero un pacto contigo. Entonces en esta mañana cree que va a pasar algo nuevo y bueno en tu vida.
porque Dios no es un Dios de casualidades. Si estás en este lugar y si vamos a hacer un pacto, es porque Dios tiene ya preparado que alcances la promesa que tiene para ti. Por eso es que dice aquí: y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Miren, ya hemos hablado de las bendiciones, de las maldiciones del pacto. Vamos a hablar ahora, el pacto de Dios es eterno. Jeremías 32 nos dice así, versículo 40: y haré un pacto eterno con ellos, nunca dejaré de hacerles bien. Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. Me gozaré en hacerles bien y con fidelidad y de todo corazón los volveré a plantar en esta tierra. Imagínense este profeta, ¿no es cierto? Cuando viene un profeta y te habla palabra que está directamente relacionada con Dios y solamente él ha abierto su boca y Dios habla a través del profeta. Por eso es que es un profeta. Este profeta Jeremías en esta mañana nos dice: yo haré un pacto eterno con ustedes, nunca dejaré de hacerles bien. A veces no lo creemos. Estas palabras maravillosas deberían hacernos saltar de alegría en esta mañana y decir: Señor, ¿me estás hablando a mí? ¿Me estás hablando a mí? ¿Me estás diciendo que nunca vas a dejar de hacerme bien? Pondré en el corazón el deseo de adorarme. Puedes cerrar un momento tus ojos y decirle: Señor, pon eso en mi corazón, el deseo de adorarte siempre, el deseo de adorarte y que nunca quiera dejarte, que siempre, así como cuando David decía: no quiero salir, Señor, de tu habitación, quiero estar ahí, quiero gozarme en tu presencia, así quiero vivir mi vida contigo. El Señor dice que puso ese deseo de adorarle en nuestro corazón. Puso ese anhelo de decir, de nunca dejarle. Bien, ¿cómo nos ayuda? Que nos puso eso en nuestro corazón. Me gozaré en hacerles bien. Yo generalmente lo digo así, ¿no? Cuando somos papás, no hay mejor cosa que hacerles bien a nuestros hijos. No hay mejor alegría. Cuando tú ves la sonrisa de tu hijo y le has hecho bien, es algo que te llena. Solamente un papá puede entender esto. No hay algo más maravilloso en la tierra cuando tú sientes que le estás haciendo bien a tus hijos. Y me dice: y con fidelidad y de todo corazón los volveré a plantar en esta tierra. El versículo 26 de Ezequiel 37 dice: haré con ellos un pacto de paz, un pacto eterno. Les daré su tierra y aumentaré su población y pondré mi templo en medio de ellos para siempre. Haré mi hogar entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Está hablando del nuevo pacto. En Ezequiel estaba hablando haré, los haré en futuro, ¿no es cierto? En verbo futuro, ¿no? Entonces estaba hablando de que algo así iba a pasar, ¿ya? Porque en ese tiempo estaban bajo la ley, estaban bajo todo lo que tenían que hacer, ¿no es cierto? En el pacto de Moisés. Moisés había dado unas instrucciones y tenías que cumplirlas. Y si tú las cumplías, tenías todas esas promesas maravillosas. Pero si no las cumplías, tenías todas esas maldiciones que dice que el mundo entero se iba a horrorizar de ti y de los que estaban a tu alrededor. Tal era que inclusive las personas que iban a servirte, él dice, los extranjeros, todos los que estuvieran cerca de ti, iban a ser afectados. O sea que cuando una persona era afectada de esa manera, era maldecida por Dios, también era aislada. Porque tenía miedo de que le pase algo así. Porque todo a su alrededor, la tierra, la gente, los animales, todo era maldecido. Imagínense estar en esa posición. Y saben, nadie
Nadie pudo llegar a la estatura de hacer todas, de cumplir la ley. El día de ayer hablábamos con mi esposito y decíamos, una de las leyes decían, las 10 mandamientos: no te inclinarás hacia dioses extranjeros, extraños. Y nos habla no solamente en lo físico, sino en lo espiritual. ¿Tú crees que tú y yo no nos hemos inclinado? No hemos tal vez sido, no sé, el Dios del dinero, el Dios del orgullo, tantas cosas. Inclusive hemos puesto más arriba a nuestros hijos que a Dios, o hemos puesto más nuestra posición. Algo, en algún momento de nuestra vida hemos fallado. Así que si estuviéramos en el Antiguo Testamento, ya saben lo que nos pasaría. Nadie de nosotros pudo hacerlo y nadie del antiguo pacto pudo hacerlo. Por eso es que el Señor empieza a hablar en futuro: y haré con ellos un pacto de paz, un pacto eterno. Ya cuando habla de eterno, significa que nunca más va a haber otro pacto. Habíamos visto que había, ¿no es cierto?, los pactos de Noé, pacto de Abraham, pacto de Moisés, pacto de David, hasta que llega un pacto maravilloso, que es el pacto de Jesús. Dios, nuestro amado Jesús, Él cumplió todo. Él es perfecto. Él lo hizo por nosotros. Entonces, cuando Él hace eso, y antiguamente cuando se hacía un pacto se derramaba sangre de animales, ¿no? Y se sellaba el pacto. Pero cuando se derrama la sangre de nuestro amado Jesús en la cruz del Calvario, se sella el pacto y se abre un nuevo paso a la gracia. Vivir en tiempo de gracia, vivir en un tiempo en que podemos alcanzar esas promesas maravillosas que el Señor nos habla en su palabra, pero no por nuestras obras, ¿no es cierto?, sino por la misericordia de Jesús. Tú y yo podemos alcanzar esas promesas no porque seamos perfectos o porque hagamos todo perfecto, sino porque Jesús pagó nuestros pecados, porque a través de Él podemos hacerlo. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Porque la palabra dice: cuando más débil soy, más se fortalece Él en mí. Entonces no nos equivoquemos pensando que tal vez vamos a alcanzar eso y decir: bueno, pues si Jesús ha pagado mis pecados, seguiré pecando. No es la idea. La idea es que muchas veces no podemos. Por ejemplo, alguien nos ha hecho mucho daño y tú dices: yo sé, no puedo perdonarlo. Y te vienen a decir: bueno, si no perdonas, así como alguna vez nos dijo el pastor, ¿no?, el pastor Fidel en una prédica, entonces mejor andate a tomar, andate a farrear, porque igual te vas a ir al infierno. ¿Qué estás haciendo aquí si no perdonas? Si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar, está escrito. Entonces, para eso mejor vive tu vida, ¿no? Pero no puedes hacerlo. No puedes llegar a llegar a perdonar a esa persona. Entonces, lo único que haces, por amor al Señor, le dices: Señor, simplemente voy a obedecer. El perdón no es un sentimiento, es una decisión, así que igual que el amor. Si fuera un sentimiento, nadie que nos ha dañado tanto, ¿no es cierto?, podríamos nosotros perdonarle. Decisión es decidir algo a pesar de que no estés de acuerdo con eso. Y el Señor nos dice que debemos perdonar. No dice perdona si esa persona viene y te pide perdón primero, si arregla esas cosas. No te dice nada absolutamente. Así como no te dice que ames a tus padres si han sido solamente buenos contigo, si has sido un papá proveedor, si has sido un papá. No te dice nada de eso. Cuando te da una ordenanza y dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, no le está hablando al papá o a la mamá, le está hablando al hijo y le está diciendo: no me interesa cómo ha sido tu papá o tu mamá, me interesa que tú tomes la decisión de perdonar y de honrarlo de todas las maneras posibles. ¿Para qué? Porque a ti te voy a bendecir.
A ti te voy a decir para que te vaya bien, para que tengas larga vida y para que alcances todas las promesas que te he dado. Entonces, esa es la manera en que este pacto maravilloso se complementa y dice: Señor, ahora entiendo que ese pacto es eterno en Jesús, no en nuestras fuerzas, pero obedeciéndolo a Él. Amén. No en nuestras fuerzas, pero no significa que no vamos a tener que trabajar nosotros, porque el resistirnos, nosotros humanamente somos personas que no somos obedientes. O sea, el ser humano no es así, porque si no, no estuviéramos en todos estos problemas. Si Adán y Eva no hubieran desobedecido, no estuviéramos aquí, ¿no es cierto? La esencia del ser humano es esa, no obedecer, ¿no es cierto? Pero cuando llegamos a Cristo, debemos trabajar en la obediencia. Amén. Amén. Hebreos 13, versículo 20 dice: y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre. Miren, aquí está hablando de Jesús que revivió, ¿no es cierto?, que resucitó, el que ratifica el pacto eterno que el Señor nos dice, ¿no es cierto?, que estábamos hablando: y haré en futuro. Ahora en Hebreos, en el Nuevo Testamento, ratifica ¿con qué? Con su sangre. Miren qué maravillosa es la palabra, que estábamos hablando de que iba a haber un pacto eterno, un pacto de paz, donde Él iba a habitar y nos iba a hacer bien. Y con Jesús vemos que Jesús viene a ratificar ese pacto con su sangre. Mire qué nos dice: los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Miren qué interesante. Va a ratificar ese pacto. Y cuando hacemos ese pacto, cuando tú y yo hagamos ese pacto con el Señor en esta mañana, renovar nuestro pacto, no solamente va a ser: qué lindo, vamos a renovar el pacto, sino que nos va a capacitar. Es decir, que, por ejemplo, no sé, se me ocurre una película, ¿no es cierto?, de que vas a ser policía, y como has firmado que vas a ayudar no sé, a la ciudad, nos hace como ese Robocop, ¿no ve? Armados de todo. Todo nos va a capacitar, nos va a hacer con todo lo que necesitamos para que hagamos todo lo bueno que agrade al Señor. O sea que aparte de que vamos a hacer el pacto, nos va a dar las armas para que no caigamos, para que no rompamos nuestro pacto. Miren qué maravillosa palabra de esta mañana para tu vida y para mi vida, que aparte de que vamos a renovar el pacto, no te preocupes, dice. Porque a veces tenemos y dice: Señor, es que soy tan débil, es que si me llaman mis amigos, me voy a salir esta noche porque no puedo soportar, porque tengo problemas con el alcohol. Es que si me llama la otrita, voy a engañar a mi esposo, a mi esposa, porque tengo este problema. Es que si tengo esta deuda, voy a tener nomás que mentir para hacerme deudas. Es que, Señor, mejor no hago este pacto porque no quiero que me vaya mal. Antes de esto te está diciendo: sabes que si tú haces ese pacto, no te preocupes, no tengas miedo, porque cuando tú haces ese pacto, yo te voy a capacitar y te voy a ayudar para que puedas vencer todas esas tentaciones. ¿Qué más no queremos, no es cierto? Es como si estuviera aquí adelante de aquí queriendo venderte un producto que ya no se necesita explicación. Cuando viene alguien, no sé si ustedes ven en las calles y dicen, ¿no es cierto?, che, corta todo. Alguna vez compré una de esas cosas que cortaba la cebolla así como hilito. Yo feliz he ido a mi casa y nada, ¿no? Después he comprado una cosa que hacía así, que supuestamente hacía como la llajua y todo.
ya pedazos así, ¿no? Y yo decía, pero ¿y cómo? Si me está diciendo, ¿no? Lo ha hecho tan perfecto, ha hecho así todo molido, mejor que la licuadora. Pero en este caso te estoy hablando de todas las maravillas, de algo tan majestuoso, de hacer un pacto con nuestro Señor. Y al decirte eso te estoy diciendo, aparte de eso te voy a capacitar. Alguna vez quise ir con mi producto y sentarme al lado y decirme, a ver, haremos conmigo, ¿no? Porque no puedo. Pero el Señor te está diciendo, te voy a capacitar y te voy a dar todo para que lo hagas bien y que hagas todo lo bueno y lo que me agrade. Porque cuando tú hagas eso, yo me voy a deleitar en hacerte bien. Qué maravilloso el Señor. Amén. Dios, eres bueno realmente. Un pacto de amor. ¿Saben que también es un pacto de amor? Isaías 54 dice, pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá, mi pacto de bendición nunca será roto. Dice el Señor que tiene misericordia de ti. Todo puede pasar, la tierra, todo puede pasarnos, pero mi amor por ti y su fidelidad no va a pasar. Entonces, si entendemos eso, podemos ver que todas las cosas pueden estar, el mundo está de cabeza. Imagínense, si no creyéramos en esta palabra, no estaríamos tú y yo en este lugar, porque el mundo está cada vez peor. El mundo está cada vez más terrible. Pero tú y yo estamos sentados en este lugar creyendo que todo puede moverse, pero la fidelidad y su amor va a permanecer. Miren esto, oh ciudad azotada por las tormentas, atribulada y desolada. Miren, cuando habla de esto, podemos entender que tú y yo podemos ser una ciudad que al principio pudo ser hermosa, que podemos tener muchas cosas, pero ahora, por las situaciones de la vida, muchas veces hemos ido atrás y nos hemos vuelto una ciudad desolada, atribulada. ¿Qué dice el Señor? Te reconstruiré con joyas preciosas y haré tus cimientos de lapislázuli. Miren, la primera vez que había leído esta palabra en la Biblia, ¿no? En otras versiones, vamos uno más adelante, lo dice de zafiro. En la Reina Valera 60 está hablado de zafiro. En otras versiones dice lapislázuli. Y miren qué hermosa, vamos uno más adelante, qué hermosa piedra. Realmente me he maravillado de esto. Miren, el Señor ha dado piedras preciosas y dice que de entre las 4 piedras más preciosas de la tierra está esta, el zafiro o el lapislázuli. Nos está diciendo que cuando nos va a volver a reconstruir, nuestro piso va a ser de esto, de esta piedra. ¿Te imaginas? No, esto es maravilloso. Y ya a punto de terminar, nos vamos a ir a las puertas de la conquista. Y aquí he puesto un dibujo de una fortaleza, ¿no es cierto? De una fortaleza que a veces ya estamos a punto de agarrar nuestra promesa, de alcanzar lo que el Señor nos ha dado. Y vemos una fortaleza así grande, pero el Señor dice, un ratito, vamos a irnos con el pacto que quiero que hagamos esta mañana tú y yo. Y para eso nos vamos a ir al ejemplo que en Deuteronomio 29, que habla con Moisés a su pueblo y le dice, estas son las palabras que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Miren, estaban ya reunidos, ya iban a entrar a la tierra prometida, pero les dice un rato, reúne al pueblo, como en esta mañana aquí reunidos, y va a hablar el Señor. Y quiero que estés atento a lo que nos va a decir en esta mañana, porque esta mañana nos va a hablar a tu corazón y a mi corazón. Moisés pues dice, llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. El versículo 3 dice, las grandes pruebas que vinieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas.
Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supieras que yo soy Jehová vuestro Dios. Y llegaste a este lugar, y salieron de Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear, y los derrotamos. Y tomamos su tierra y la dimos por heredad a Rubén y a Gad y a la media tribu de Manasés. Miren, aquí les está hablando el Señor y les está diciendo: ahora les quiero hacer recuerdo de dónde les he sacado, de las maravillas que he hecho, de todas las plagas que hizo en Egipto, de todo lo que abrió el mar para que ellos entraran y salieran de ese lugar, cómo los hundió a los egipcios, cómo en el desierto, a pesar de que no tenían bebida, vino, nunca les faltó nada. No murieron de hambre, no se envejecieron sus vestidos, no se envejecieron sus zapatos 40 años que caminaron. Y después dice, cuando fuimos más adelante, vinieron reyes, nos hicieron guerra y los derrotaste, y esa tierra está aquí, está repartida. Miren, está hablando todo lo que ha hecho el Señor, así como en esta mañana hemos hablado de las maravillas que el Señor hace. Y nos hace recuerdo de dónde te he sacado, por qué crees que estás en este lugar, qué maravillas ha hecho esta mañana. ¿Puedes acordarte en tu vida y en mi vida cómo ha hecho el Señor cosas maravillosas y prodigiosas? Cómo el Señor ha transformado nuestro carácter, cómo el Señor ha transformado nuestra familia, cómo nos ha sacado del lodo del cenagoso, cómo nos ha sacado de esa depresión profunda. Todo lo que hizo les está haciendo recuerdo aquí. Y después dice en el versículo 9: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales y todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde que él corta tu leña hasta que él saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. Miren, si están en familia, pues vamos a hacer en familia, porque no es solamente un pacto que hace con la cabeza del hogar, hace un pacto con toda la familia, y no solo con la familia, hasta con los sirvientes, con todos los que están y viven en tu casa. Él hace un pacto. El versículo 13 dice: para confirmarte hoy como su pueblo. Tú y yo estamos en este lugar porque nos está confirmando como su pueblo, y para que Él te hace a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con todos los que están aquí presentes, hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. O sea que los que están aquí y con los que no están aquí, con tus generaciones, amén. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual estás a punto de poseer. ¿Quieres tú y yo hacer ese pacto? Yo quiero hacer ese pacto. Si nos hemos olvidado, ¿no es cierto? Porque cuando hemos venido al Señor, de seguro que hemos hecho ese pacto, pero a veces pasa que no lo hemos entendido. En esta mañana hemos comprendido qué es el poder del pacto. ¿Puedes ponerte de pie? Esa noche, cuando estaba compartiendo con mis hijos, les dije: es necesario que hagamos ese pacto. Un pacto, como les digo, que no es por igual, porque nosotros no tenemos nada que ofrecerle, pero es un pacto de amor que el Señor en esta mañana dice:
haz ese pacto conmigo. Y como les decía, hay buenas cosas que vienen para tu vida. Cuando el Señor habla de pacto es porque estás a punto de entrar y poseer la tierra. Y estaba a punto de entrar el pueblo a poseer y le dice, ¿no es cierto? Solamente esfuérzate y sé valiente. Pero para hacer eso tenía que hacer ese pacto con su pueblo. Entonces tú y yo en esta mañana hagamos ese pacto con nuestro Señor para que nuestras generaciones futuras sean bendecidas con ese pacto. Amén. Señor, en esta mañana queremos agradecerte por esta palabra. Nos hemos deleitado, Señor. Hemos visto cómo ha destilado tu amor, Señor, a través de estas palabras. Cómo ha destilado tu amor por cada uno de nosotros. Cuánto nos amas, Señor. Entendemos la palabra que dice, con amor eterno te he amado, por tanto te extendí mi misericordia. En cada situación, en cada detalle que hiciste. Gracias porque cuando una y otra vez rompimos el pacto, tú diste un pacto eterno con aquel que nos abre el camino para llegar a ti. Gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor, que viene a ser nuestro abogado, que viene a limpiar nuestros pecados y que viene a darnos esa victoria, Señor. Declaramos en esta mañana que somos imperfectos, que te fallamos, Señor, que una y otra vez, Señor, no hemos alcanzado a cumplir los pactos que hemos hecho en nuestras vidas. Te hemos prometido tantas cosas y de tantas maneras, Señor, y tantas veces te hemos vuelto a fallar. Una y otra vez, Señor, te hemos fallado. Hemos roto el pacto, nos hemos olvidado, Señor. Y en esta mañana nos has dicho, yo no me he olvidado. El pacto que hiciste en tu juventud, yo no me olvidé. Porque el pacto que yo hice en tu juventud lo hice para siempre. Y no lo voy a romper. Y no te voy a soltar yo, porque te amo. Podemos habernos sentido muy apartados. Podemos haber dicho, muy joven te conocí, pero me alejé. ¿Cómo puedo mirarte a la cara, Señor? ¿Cómo puedo hacer un pacto en esta mañana? Si me olvidé de ese pacto que hice hace tanto tiempo, ¿cómo puedo hacerlo, Señor? Y el Señor te dice, yo no me he olvidado, hijo. Yo no me he olvidado de ti. Este pacto fue eterno. Renueva el pacto conmigo en esta mañana. Renueva el pacto conmigo en esta mañana. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de